Hoy día nosotros estamos iniciando una nueva serie de mensajes, ¿cierto? Llamada Discípulos, viviendo el Evangelio del mundo. Esa nueva serie de mensajes será durante el mes de febrero. Nos permitirá reflexionar sobre lo básico del significado del cristianismo, lo básico del significado del ser cristiano. Vamos a hablar ahí sobre la experiencia de Jesús con sus discípulos, cómo Jesús los entrenó, cómo Jesús los preparó, ¿cierto? Así que ese va a ser el tema durante el mes de febrero. Los que no puedan acompañar presencialmente por estar de repente viajando, también pueden acompañar ahí por la transmisión y por las grabaciones. Vamos a conversar sobre eso. La pregunta que yo quiero empezar entregando a ustedes es: ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Nosotros somos llamados de canutos. ¿Qué eres tú? Soy canuto, ¿cierto? Algunos dicen, no soy canuto, yo soy evangélico, ¿no? Así como que, porque de repente canuto es como muy despreciativo. Entonces, pero los que son de nuestra línea van a decir, no, yo soy protestante, ¿cierto? Soy protestante. Y si es muy pituco va a decir, yo soy reformado. No soy ni evangélico ni canuto, soy reformado. Presbiteriano reformado, algunos dirían, ¿cierto? Así como que, pero, ¿qué significa en realidad? Para mucha gente ser cristiano es básicamente frecuentar una iglesia, es participar de una comunidad de fe, es abrazar una doctrina, ¿cierto? Pero yo no creo que bíblicamente eso sea todo el significado de ser cristiano. Es parte, obviamente, pero no es solamente eso. Bíblicamente encontramos el concepto ese del copiar y pegar, que es el concepto que Jesús y que la Biblia utiliza bajo el nombre de discípulos o discipulado, ¿cierto? Lo que Dios espera de nosotros no es simplemente que frecuentemos un evento o que intelectualmente abracemos una doctrina, pero Dios espera que seamos alguien, ¿cierto? Entonces el énfasis bíblico en ser cristiano tiene que ver con ser. ¿Ser qué? Ser lo que Jesús es. Imitar a Jesús. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es mirar a Jesús, copiar y pegar su ejemplo. Jesús entonces, cuando inicia su ministerio, Él forma un equipo con sus discípulos. Un equipo clave, fundamental. Nuestra fe, la fe cristiana, de todos los cristianos incluso, es denominada la fe apostólica. Nosotros, la iglesia presbiteriana, también es una iglesia apostólica. Somos, sí, católicos, en el sentido que creemos que es la iglesia universal, creemos que esa iglesia se basa en la fe de los apóstoles, solo no somos romanos. Ahí divergimos, ¿cierto? Deja Roma allá. Nosotros sí creemos en la doctrina que nos llegó hacia nosotros por medio de los apóstoles, ¿cierto? Pero ¿cómo Jesús entrenó a estos hombres? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y de qué manera ese proceso nos ayuda a nosotros a ser hoy cristianos? De eso es lo que vamos a hablar. El texto de Mateo 4 dice, 18 a 22, dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Ese es el inicio del ministerio de Jesús. Jesús aquí en ese texto había recién salido de la tentación, en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? De la tentación en el desierto. Y él entonces empieza a predicar. Él va a la región de Galilea que estaba al norte. Él sale de la región de Judea al sur, donde está Jerusalén, donde están todos los importantes, los pitucos, los sabios, y va a una periferia que es la región de Galilea. Ahí, ¿qué era su región de origen? Él fue creado en esa región. En esa región, entonces, Jesús empieza su ministerio predicando.
Y al iniciar su ministerio, Él invita entonces a algunos hombres a que sean sus discípulos. Interesante que Jesús estaba lejos del centro de la fe judía, lejos del lugar de importancia cultural, teológica para la época, en la periferia. Y en ese contexto, escoge personas que están fuera del radar de las personas importantes. Él elige solamente personas que nunca entrarían en la nómina. Así que ese es el contexto que se da el texto que hemos leído, y en ese contexto nosotros vemos la forma como Jesús los llama, y la forma como Jesús llama a estos hombres y su reacción nos enseñan cómo nosotros debemos entender un concepto fundamental en el cristianismo, que es el llamado al discipulado. Así que, ¿qué significa el llamado al discipulado? Jesús llama a que ellos sean discípulos. ¿Qué significa eso? ¿Se aplica solamente a ellos? ¿Se aplica a nosotros también? Eso tiene que ver con un curso que yo hago en la iglesia de 6 semanas, ¿cierto? Con una guía que voy rellenando. ¿Qué es lo que es eso, ese llamado al discipulado? De eso vamos a hablar aquí hoy día. El primer aspecto del llamado al discipulado es entender que, primeramente, yo no soy digno de Jesús. Todos los cristianos son llamados a ser, como Jesús dice, sus discípulos. Jesús no tiene admiradores lejanos. Jesús no tiene así como gente que está andando con Jesús, así como que de lejos, ¿no? Viendo cómo va, frecuentadores de templos religiosos. No, Jesús llama a ser discípulos. Pero lo que es clave aquí es entender el principio de que yo no soy digno de Jesús. Fíjate que Jesús había sido identificado por estos hombres como el Mesías cuando él fue bautizado por Juan. ¿Se acuerda que Juan Bautista bautiza a Jesús? Y ahí vemos la evidencia de la gloria de Jesús, ¿cierto? Luego nosotros tenemos estos hombres conscientes de que Jesús era el Mesías, o que Jesús fue identificado por Juan como el Mesías. Entonces ellos ya, de cierta manera, creían en Jesús. De cierta manera, ¿cierto? Y Jesús va caminando por la orilla del lago. Era un lago de 20 kilómetros más o menos de ancho, unos 10 de largo. Se llama Mar de Galilea, pero era un lago. Y era una región que tenía bastante trabajo de pesca, ¿cierto? Había muchos pescadores ahí con sus negocios. Ellos eran uno de ellos. Estamos hablando de hombres adultos, algunos ya casados, y que estaban trabajando. Y Jesús pasa, y de la nada Jesús se dirige a 2 de ellos y los llama. ¿Los llama a qué? ¿A creer simplemente? No, los llama a ser discípulos de Jesús. ¿Qué significa ser discípulos de Jesús en aquel contexto? Significa dedicarse totalmente a seguir físicamente a Jesús y ser su aprendiz. Ser su aprendiz en el sentido de que futuramente, cuando Jesús ya no esté, yo voy a ser el que va a dar seguimiento a su escuela rabínica, a su escuela teórica en el mundo. Pero ellos creían que Jesús no era solamente un rabino, pero era el mismo Mesías. Así que ser llamado por aquel que ellos consideraban el mismo Mesías era prácticamente como ser llamado para ser ministro en el nuevo reino de Dios. Por lo tanto, era una dignidad inmensa. Y sigue siendo, ¿no? Fíjate que Jesús camina por ahí y llama a estos pescadores. No eran teólogos, no eran filósofos, no era gente de la academia, gente importante, tampoco era gente con plata que puede decir, ¿sabe qué? Me voy a tomar un año sabático para seguir a Jesús. Tengo mis inversiones, ¿cierto? Y me voy a dar el lujo de pasar 3 años sin trabajar. Tampoco era ese tipo de gente, ¿cierto? Jesús llama a las personas que no encajaban, lógicamente, en ese perfil. Y fíjate que es interesante, porque no fueron ellos que buscaban a Jesús. Oye, Jesús, déjame ser su discípulo. Ya conversé todo con mi señora, ya está todo aquí en la casa. Tengo la aprobación, así que ya conversé con mi papá, me liberó del trabajo aquí en el barco.
No fue así. Jesús es quien los llama. Y fíjate que Cristo se encuentra con ellos en el lugar donde ellos están. Y eso no es menor, porque eso pasa también con cada uno de nosotros. Jesús nos llama a ser sus discípulos. Cuando nosotros estamos lejos de Él, Él viene hacia nosotros, nos encuentra ahí, y ahí es donde nos llama. Así que, primeramente yo tengo que entender eso. Si eres un discípulo de Jesús, si crees en Jesús, no crees en Jesús porque a ti te tocó una mente brillante, porque tú eres una persona decente, o porque tuvo la suerte de nacer en una familia que ya era canuta. Si alguien cree en Jesús, es porque Dios fue hacia ti y te llamó. No somos dignos de Él. Él es quien nos dignifica. Pero también es interesante que Jesús no vio en ellos ningún mérito, como no ven nosotros ningún mérito tampoco. Es un llamado totalmente por gracia. Y ellos entendieron eso. La reacción de los discípulos exhala eso. O sea, ellos entendían que Jesús era, estaban esperando al Mesías, y yo creo que Él es el Mesías, y Él me llama para ser su discípulo. O sea, esa es una honra muy grande. Esa es una honra muy grande. El punto es que muchos abrazan el Evangelio, pero no como si fuera una honra muy grande. Casi como que, me estoy haciendo un favor a Dios. Incluso porque nuestra predicación por muchas décadas ha sido algo así como que da un poco de atención a Jesús. Jesús te ama. Yo sé que tenés muchas cosas en la vida, pero da un poquito de atención a Dios. Casi como que hacete un favor a Dios y dale un poquito de atención. Pobrecito, está solito en la cruz, solito en el pesebre, nadie le pesca, la gente le persigue. Y nosotros predicamos un Jesús empobrecido así, sin importancia, y no entendemos por qué estos hombres, adultos, padres de familia, dejaron todo lo que tenían, arriesgaron su vida en aquel primer momento y murieron finalmente por causa de Cristo de una forma tan decidida. ¿Qué hizo con que ellos se hicieran discípulos de Jesús? La comprensión de quién era Jesús, comprender quién era Jesús, nos hace ver que yo no soy digno de Él. Por lo tanto, ser discípulo de Jesús es un privilegio. Ser discípulo de Jesús es un privilegio. Jesús dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes y no ustedes a mí, para que vayan den fruto. ¿Qué es lo que el Señor espera? El Señor espera que nosotros entendamos que no estoy haciendo ningún favor a Dios en ser su discípulo, en ser su seguidor. 2, es un llamado totalmente de gracia. No lo merezco, es un privilegio único. Y 3, yo no soy una persona mejor, ni moralmente superior, porque soy cristiano. Yo entiendo mi miseria, porque fue en mi miseria donde Él me vio y me rescató. Primeramente, ser cristiano es eso, comenzar por ahí. Yo no soy digno de Jesús, es por gracia que soy lo que soy. Pero también es entender que el llamado de Jesús a ser discípulo es irrecusable, porque mucha gente quiere ser cristiano sin ser discípulo, lo que es una incoherencia. Quiero frecuentar la iglesia, pero las implicaciones de ser discípulos me complican. Entonces la gente termina aceptando el Evangelio en partes, como que uno está acostumbrado a pagar las cosas en cuotas, ¿cierto? Vamos por cuotas, vamos pagando parte a parte, pero no es así que funciona. Fíjate que Jesús llama a los discípulos, a estos hombres, y con la expresión, síganme. Ese llamado no era solamente un llamado a creer en Jesús, porque ellos de cierta manera ya creían o imaginaban que Jesús era lo que vino a ser revelado más posteriormente. Pero era un llamado a ser parte de su equipo,
para tener una relación específica de intimidad, de formación, de capacitación, de entrega, ¿cierto? Y ellos culminarían siendo ¿quiénes? Los continuadores de la obra del Mesías. Entonces era un llamado muy importante. Fíjate que no hay muchos detalles sobre los acuerdos ahí. No conversan así como que ya. Pero ¿cómo va a ser eso Jesús? Fíjate que tengo la señora en la casa, la suegra, los hijos. ¿Cómo va a funcionar? Hay una beca, hay un fondo, ¿cierto? Para el aporte. ¿Y cómo lo hago? Y de hecho, fíjate que durante el ministerio de Jesús, ellos estaban un poco preocupados con relación al futuro, porque ellos estaban imaginando un Jesús rey político que iba a destronar Roma, iba a instalar su reino, y ellos se veían a sí mismos como sus ministros. Entonces Pedro dijo, yo soy el jefe de gabinete, ¿cierto? Soy el secretario de Interior. Yo voy a ser el que manda, el segundo, después del rey. Y la gente decía, no, que para tú, no, se va a ser yo. Porque a mí me ama más, dijo Juan, ¿cierto? Estoy imaginando, obviamente. Pero empezaron a pelear entre ellos para ver quién sería el más importante. Quizás Natanael pudo haber pensado, no, pero si yo tengo la mejor formación, ¿cierto? Y así tratando de... Pero se imaginaban un futuro literal con Jesús en esos términos. Pero fíjate que eso era muy relevante para ellos. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Fíjate que Jesús llama y no hay ningún tipo de trato ni de conversación, ni de explicación. Ellos obedecen al tiro. Ellos obedecen al tiro. Seamos honestos, ¿quién es? ¿Quién es en tu vida que si te llama ahora, dejas todo y te vas? Te llama, oye, te necesito aquí, urgente. Ahora, dejas todo y te vas. Nosotros tenemos en la vida de repente una que otra persona a lo cual respondemos así. Ellos tenían a Jesús en ese nivel de que al llamarlo ahí, al tiro lo dejé todo y seguir. Él irrecusable. ¿Pero por qué es irrecusable? Primeramente es irrecusable porque el llamado de Jesús se da en base a la soberanía de Jesús. Jesús puede decir, sígueme, y exigir que yo le siga, porque Él es soberano. Así que cuando Jesús te llama a ser su discípulo, Él no te está dando una opción entre las posibles. Tú puedes ser un canuto a medias, tú puedes ser esto. No, Él no nos da opciones, Él nos da una opción de ser sus discípulos. Y los da con esa autoridad que es única de parte de Jesús. Es interesante que el llamado de Jesús es irrecusable porque es el orden del soberano del universo, el que creó todas las cosas. Entonces, cuando decimos que el llamado de Jesús a ser su discípulo es irrecusable, estamos diciendo que no podemos decir no. No podemos decir no. Pero también, fíjate que es irrecusable porque es, como es Dios en todas las cosas, sumamente eficaz. Nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, porque la obra del Espíritu Santo en nosotros nos convenció. Y cuando Cristo nos llama, nosotros decimos que sí. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos llama, Él también nos convence. Y yo voy por obediencia y voy por convicción. El creyente, el evangélico, el canuto, el convertido, el nacido de nuevo, es lo que es por obediencia, pero también por convicción. Eso es lo que quiero. Eso es lo que yo quiero. Pero también voy porque el Señor me llamó. Creo porque Dios me llamó a creer en Él. Y creo porque quiero creer. Lo sigo y me someto a Él por obediencia y por voluntad. Eso es lo que Jesús muestra acá. Pero Jesús es tan generoso que les hace una promesa. Le dice, ustedes van a ser pescadores de hombres. Muy rara esa promesa en todo caso, ¿cierto? O sea, ¿qué onda pescador de hombres? Suena raro, suena muy raro. Sobre todo en nuestros días, dejémoslo ahí, pero suena muy raro. Obviamente, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Utilizando una metáfora,
muy inteligente, porque ellos eran pescadores de pescados, ¿cierto? En otras palabras, el futuro de ellos era gastar su vida pescando pescados. Jesús dice, te presento una propuesta, una finalidad de vida mucho más relevante. El pescar hombres es diferente de pescar pescado, porque cuando se pesca el pescado muere para que yo lo pueda comer, ¿cierto? Ojalá que muera. Pero el pescar hombres es al revés. Está embutida ahí la idea de la redención. Está embutida la idea de la salvación, del rescate. Jesús dice, yo les llamo para que sean parte de mi misión. No les estoy ofreciendo nada diferente. La misión que yo les ofrezco a ustedes es la mía. La misión que me hizo descender de la gloria y estar aquí. Esa es la misión del discípulo. Ese es el propósito que Dios da a aquel que quiere ser su discípulo. No obedecer su proyecto personal. Porque cada uno de los proyectos personales que tenemos nosotros es comparado a los que Jesús compara aquí. Es como seguir pescando peces, mientras somos llamados a ser instrumentos de la redención global, del plan de Dios en el mundo. Por lo tanto, el llamado del discípulo es irrecusable porque nos ofrece algo que tiene mucho más relevancia, a hacer algo mucho más importante, a ser alguien útil en esa vida. Quizás más de uno se ha preguntado en algún momento de la vida, pucha, ¿qué estoy haciendo de la vida? No estoy haciendo nada de útil. Si yo no existiera, el mundo seguiría igual y yo no aporté nada. El discípulo de Jesús no puede decir eso. Porque el discípulo de Jesús fue llamado para una misión muy importante. ¿Cuál misión? La misión de Jesús. Jesús no nos llama a otra misión. Jesús nos llama a su propia misión. Qué glorioso es eso. Qué maravilloso es eso. Un nuevo propósito de vida encontrado en Jesús mismo. Y fíjate que el llamado de Jesús es irrecusable porque incluso Él mismo no lo recusó. A ese llamado Él obedeció. Y nosotros somos llamados a imitar a Jesús. Ser discípulos de Jesús es imitar a la segunda persona de la Trinidad descendiendo de la gloria para obedecer el llamado del Padre. Somos nosotros aquellos que van a participar de esa obra redentora. Ser discípulo de Jesús no es opcional, no es un tipo de creyente mejorado de entre el promedio. Ser discípulo de Jesús es entender que creer en Cristo es lo más glorioso que puede haber en mi vida, pero creer en Jesús es unirme también necesariamente a lo que Jesús está haciendo en el mundo. Y para unirme a lo que Jesús está haciendo en el mundo, tengo que ser parecido con Él. El llamado de Jesús es irrecusable. Pero Jesús los llama, ¿y cuál es la reacción de los caballeros? Ellos estaban trabajando, ¿cierto? Podrían haber dicho, oh, qué bueno, déjame conversar ahí en la casa y te aviso. Yo creo que cualquier hombre sabio en nuestros días haría lo mismo, ¿cierto? Ojalá, ¿no? Pero ¿cómo reaccionan ellos? Ellos reaccionan de una forma bastante contundente. No cuestionan, no preguntan, no quieren saber de detalles, simplemente se lanzan. Fíjate que el llamado de Jesús es el llamado que exige ese tipo de respuesta y no otra. El llamado de Jesús a ser sus discípulos no exige contrapropuesta. Por ser tan glorioso y irrecusable, no acepta una propuesta a medias, part-time. Exige una entrega total. ¿Qué significa eso? La decisión de ellos era una decisión inmediata, al instante, sin consideraciones. ¿Por qué? Porque la grandeza de Jesús no deja espacio para consideraciones. Imagínate, Juanito, te llamo hoy día en la tarde. Quincy Jones, el productor de Michael Jackson, te invita a trabajar con él. Vente para acá. Con tu esposa, te pagamos todo, vas a trabajar conmigo en mi estudio. ¿Qué le va a decir?
No puedo, es que tengo que ensayar con el grupo Alabanza el domingo, ¿cierto? No, ¿sabe qué? Es que mi jefe está de vacaciones y lo tengo que sustituir aquí unos días, así que, pucha, para la próxima. ¿Cómo responde? Es una oportunidad de la vida, uno dice, ¿cierto? Chuta, ¿cómo lo voy a decir que no? No puedo dejar pasar. Imagínate que surgiera a cada uno de nosotros una oportunidad así como que, chuta, me están llamando de una gran empresa para ser un representante y ser... ¿Cómo se pondría uno? Son ofertas irrecusables. Ante ofertas irrecusables, de la magnitud de la oferta, uno queda sin opción. Uno dice, es todo o nada. Se lanza. Eso es lo que Jesús está hablando acá. El llamado de Jesús era de tal manera grande, imperativo, que no dejaba espacio para que yo considerara, ¿sabe qué, Jesús? Es que justo hoy día me va a salir una venta de pescado que yo había prometido. Entonces, puede ser la próxima semana, porque ahí yo dejo todo aquí arreglado con mis funcionarios y con mi familia, y no fue así. Ellos toman la decisión de seguir a Jesús en aquel momento. También indica la urgencia del llamado. ¿Qué significa? Significa que un llamado urgente, y el llamado a seguir a Jesús es urgente, e indica que mi vida está en riesgo. El llamado de Jesús me salva de mí mismo, me salva del pecado, del mundo, de la miseria y de la condenación eterna. ¿Por qué exige todo? ¿Por qué exige todo? Porque cuesta todo. Le costó todo a Cristo y nos cuesta todo de nosotros también. Es algo urgente porque tiene que ver con nuestro futuro eterno y que nos aflige hoy día. Por lo tanto, entender ser discípulo de Jesús, ser un seguidor de Jesús, es más que frecuentar un templo, es más que ser miembro de una denominación, es más que participar. Porque tiene significados y consecuencias eternas. Fíjate que es interesante la decisión de ellos de seguir a Jesús, porque lo que ellos hicieron les dejaba muy en claro a todos que ellos no tenían otra opción. No tengo otra opción. Si Jesús me llama, yo voy al tiro. Y Jesús los llamó y ellos fueron. Jesús cuestionó a otros que él también había llamado y que dijeron, no, Señor, ¿sabe qué? Déjame ver bien y ahí lo veo. Y Jesús respondió así: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En otra traducción va a decir, es digno del reino de Dios. ¿Por qué no? Porque el que mira hacia atrás no entendió quién es Jesús. No entendió la grandiosidad de su poder y de su soberanía. No entendió, por eso mismo, lo imperativo de su llamado. Pero el que entiende, obedece. Fíjate qué interesante la decisión de ellos, porque tenía un alto costo. No les salió barato, les costó muy caro, porque era el negocio familiar, era el sustento, ¿y cómo iba a ser? Esas preguntas sí tenían que ser respondidas, ¿cierto? De una u otra manera. ¿Cómo sanar eso? Bueno, en el camino nos arreglamos, pero obedecer voy a obedecer. Y el Señor va dando las oportunidades de ir solucionando las demás cosas, porque el que invita paga, ¿cierto? Y con Dios funciona así. El que me llama me sustenta. Porque el que me llama es grande lo suficiente para sustentarme. El que me llama es poderoso lo suficiente para guiarme. ¿Y qué va a pasar si? ¿Y cómo va a ser? Yo no sé, yo sé que el Señor sabe. Y Él me guiará en todos esos caminos. Pero había también una esperanza mezclada con incertidumbre. Ellos esperaban un Jesús político. Y quizás ese Jesús político iba a resultar en algo de Lucas, ¿cierto? Porque vamos a ser importantes, vamos a dominar, vamos a tener poder y obviamente vamos a tener también plata. Así que no se preocupe porque ganamos el loto con Jesús. Porque cuando Él venga con su reino y expulse a los romanos,
nosotros vamos a estar arribita, cerquita del rey. Y ahí tú sabes que donde está el rey, está el oro. Y se va a llover en Jesús y va a respingar en nosotros vamos a estar ahí. Así que tranquilitos, ¿cierto? Esa es la mentalidad de ellos. Después Jesús les va a desanimar diciendo, no, es que el que quiera seguirme tiene que ser perseguido, a ustedes les van a perseguir, a mí me van a matar. Y ellos, ¿qué onda, Jesús? No, victoria, reino, vamos a conquistar el mundo para Cristo, ¿no? Y no era exactamente así en los planes, pero de cierta manera ellos entendieron que no podían seguir a Jesús si no seguían a Jesús 100%. Y ese es el significado del discipulado bíblico. Tú no puedes seguir a Jesús si no lo sigues 100%. Y eso porque seguir a Jesús siempre tendrá un costo. Primero comienza matando sus propios proyectos personales. Ellos tenían un plan, el plan de aumentar su negocio en el mar de Galilea. Viene Jesús y los llama, murió este plan. Luego sigue reasignando los recursos que uno tiene, recursos financieros, de tiempo, de dones y todo eso, para el servicio de Jesús. Ya no para mi propio beneficio. Mi dinero ya no es mío, mi tiempo ya no es mío, mis talentos ya no son míos, ahora es todo para Jesús. Y por fin, seguir a Jesús termina en el camino que me cuesta la propia vida. Porque la prueba verdadera del discípulo es si yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Si todo lo que yo hago como cristiano es como un sacrificio que cuesta, que ay, qué difícil que es, yo no entendí el privilegio de ser discípulo. Y estoy muy lejos de entender el costo de ser discípulo. Porque el verdadero costo de ser discípulo es total. Es por eso que Jesús dijo, los que quieren ser mis discípulos tienen que negarse a sí mismo. Negar sus propios proyectos personales, tomar su cruz, estar dispuesto a morir por mi causa y seguirme, imitarme diariamente. Seguir a Jesús exige todo. Fíjate que es una decisión concreta. No es una decisión de palabras. Porque uno dice, no, sí, yo sigo, sí, amo a Jesús. Y levanto la mano y alabo y cierro los ojos y lloro cuando alabo al Señor. Qué hermoso. ¿Cierto? Si uno pregunta, yo digo que sí. Sí, eres canuto, sí, soy canuto. Sí, voy a la iglesia ahí, de vez en cuando oro y todo el tema. Pero como que las obras, como que no cuadran, ¿cierto? Seguramente usted conoció a alguien que te dijo, oye, soy evangélico. ¿Tú evangélico? No me había dado cuenta. No se parece mucho. Y uno a veces encuentra eso un halago, ¿cierto? Porque uno piensa, no soy tan fanático quizás como los fanáticos. Soy un evangélico light. De estos que, ¿cierto? Que no son fanáticos, no están ahí como pegando la cabeza a la gente con la Biblia, así que... Y uno entiende eso como un halago, pero no va por ahí el tema. El tema es que seguir a Jesús es una decisión concreta que yo tengo que tomar diariamente. Porque el dejar las redes aquí no fue una metáfora de Jesús. Pescar hombres sí, ¿cierto? Ellos no están ahogados y yo los voy a sacar de ahí. Es una metáfora. Pero dejar las redes no fue una metáfora. Fue un negocio. Fue una decisión que tenía un precio, un costo, y que iba a dejar un vacío y que tenía que solucionarse de alguna manera. Por lo tanto, fue una decisión concreta. Seguir a Jesús implica en tomar decisiones definidoras en la vida. Abrazar el estilo de vivir como Jesús todos los días. ¿Qué significa eso para nosotros cuando ya no tenemos a Jesús aquí para seguirlo a todos lados? ¿Cierto? No tenemos a Jesús físicamente acá para seguirle a todos lados, pero sí tenemos sus palabras. Y de hecho, lo que Jesús dijo a los discípulos al final es, enséñales a obedecer las cosas que yo les he entregado. Por lo tanto, ser discípulo hoy es obedecer a las palabras de Jesús que Él entregó a los apóstoles. Es, así como ellos, buscar formatar la vida en el molde de Jesús.
Es entender que es un privilegio, es entender que es un mandato, una obligación, pero también me cuesta todo. Y está bien que me cueste todo, porque como hemos leído aquí en el primer texto del culto de hoy, el reino de Dios es como un hombre que encuentra un tesoro enterrado en el campo. Y cuando lo encuentra, ¿qué es lo que hace? Vende todo para comprar ese terreno porque vale todo. Jesucristo vale todo. Así que usted es ¿qué? ¿Un religioso o un discípulo? ¿Un frecuentador de templos? ¿Alguien que se está acercando a la fe? ¿Cuál es tu postura? Ser discípulo de Jesús es un privilegio al cual nosotros no merecemos. Así que nadie es moralmente superior por creer en Jesús. Así que Jesús nos llama a ser humildes, a aceptar la gracia de su salvación y compartir esa gracia con otros. Ser discípulo de Jesús tampoco es opcional. Yo no puedo ser un creyente sentado en la banca, ahí, piolita, ¿cierto? Eso no es una opción. Y eso no es sano, ni para usted, ni para la iglesia, ni para nadie. Así que Jesús te llama a dar un paso adelante y ser un discípulo activo, que lo obedece, que lo sigue, que construye dentro del reino de Dios el llamado de Jesús. Debemos entonces tomar una decisión diaria, constante, de actuar como discípulo. Pregúntese a usted mismo, yo estoy trabajando en mi trabajo, ¿lo trabajo como trabajo un discípulo de Jesús? ¿Estoy tratando a mis compañeros de trabajo como en la calidad de discípulo de Jesús? ¿Me presento así? ¿Me siento así? Estoy en el súper y alguien se porta mal ahí. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reaccionaría un discípulo de Jesús? ¿Trato a mi señora, trato a mi marido como un discípulo de Jesús? Imitando a Jesús, ¿cómo trato a mis hijos? ¿Cómo actúo en la vida de la iglesia? ¿Como un discípulo de Jesús o como una persona que va? Esa es la pregunta que tenemos que hacer frecuentemente. Religioso o discípulo, decida ser discípulo de Jesús. Ese es el llamado que Él nos da.